¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Aferrados. El día de hoy vamos a ir directamente a otro esquema que no hemos trabajado. Nos vamos a meter en el mundo de la arquitectura y para eso tenemos hoy de invitado al arquitecto Jesús Estrada, nuevo amigo, compañero, colaborador, porque ya estamos trabajando juntos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, igual aquí tratando de empezar a diversificar un poquito esto que empezó con el tema más de restaurantes y ahorita estamos empezando a cubrir más áreas porque a fin de cuentas habemos muchos aferrados en diferentes rubros y cada historia es importante, es diferente y de algo aprendes, aunque no sea tu rubro, aprendes cómo esas personas empiezan desde un punto y cómo van creciendo sus negocios, porque a fin de cuentas son negocios, ya sean servicios particulares o un establecimiento. Claro. Es un negocio y son una manera de ir creciendo profesionalmente. Pero cuéntanos un poquito. Yo le digo arquitercos a nuestra profesión. Siempre somos tercos en muchas situaciones y pues tratamos de llegar siempre a un punto que pues, nos ayude a todos en el conjunto, ¿no? Se vuelve subjetivo el Exactamente. parte de lo que tú haces. Es como de, es que así está bien y el... No, el realmente gustos... La arquitectura también es de gustos y varía infinidad de veces. Entonces, al final de cuentas... pues depende de cada cliente y depende de cada arquitecto cómo va a quedar cada proyecto. Cada propuesta y aparte es como ya te hice la propuesta, pero resulta que lo hace otro cuate y resulta que queda todo diferente. Sí, un proyecto al final de cuentas siempre es se puede modificar. Medidas, áreas, distribuciones, accesos, todo se puede modificar, materiales obviamente. Y pues eso es lo bonito de la arquitectura también, porque no tiene un fin. Al final de cuentas el fin es llevar un proyecto a cabo. O sea, de nada sirve hacer nada más proyectos y que no se realice la obra. La obra es como que la cúspide del trabajo y pues al final de cuentas es lo que todos buscamos, ¿no? Que se realice la obra, que se realice el proyecto por completo, desde la primera línea hasta llave en mano o que esté funcionando, como decías hace rato, de un restaurante, que ya funcione desde la cocina, desde el núcleo central hasta la comida en su casa, si es para llevar o en el mismo comensal. Todo tiene que funcionar al final de cuentas. Que ahí estás hablando justamente que no es nada más el diseño bonito, sino que operativamente funcione bien. Exactamente. Para lo que se vaya a usar, ¿no? Si es una oficina, si es un restaurante, si es una casa. Claro. O sea, todo tiene que tener una lógica. Pero todo bueno, tiene que tener una lógica. Vámonos un poquito atrás. Ok. ¿Cómo empiezas? No digo, no nos vamos a ir a cuando eras bebé, yo dibujaba en las paredes, ¿no? Pero... Sí. ¿Cómo decides estudiar arquitectura? ¿Cómo te metes en este rollo? ¿Y cómo vas? Porque estudiaste fuera, me comentas. Bueno, estudié la carrera aquí, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y estudié una maestría en España, en Madrid, de diseño de iluminación arquitectónica. Yo, pues toda la vida he dibujado, me ha gustado dibujar. Muchas veces lo dejo dibujar y como que lo quiero regresar y lo empiezo a volver a hacer constantemente, porque al final de cuentas es algo que pues en mi carrera me ayuda a imaginarme muchas cosas y en cualquier lugar puedo dibujar cualquier cosa y esa es una idea, es como un diario pero en dibujo, digamos. Entonces yo desde chico siempre he dibujaba obviamente Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Dragon Ball, de todo tipo de dibujos y pues me empezó a gustar la espacialidad. Mi papá es arquitecto, entonces yo viví con eso desde pequeño, pero yo al final de cuentas traté de separarme un poco de lo que él hacía, que trabajó muy bien aquí en la ciudad de Villahermosa, ha trabajado muy bien, pero yo quería hacer como mi historia, mis proyectos, entonces sí me separé, pero sí tuve una base de que mi papá pues al final sí me inculcó un poquito esa carrera tan bonita que estamos compartiendo. Entonces, pues desde el principio yo veía cómo dibujaba él, dibujaba muy bonito, escribía muy bonito, yo eso sí no lo hago todavía tan bien, pero yo lo veo siempre y digo, güey, qué chingón dibuja y qué chingón escribe. Y pues al final eso también yo creo que me llevó a que me gustara mucho el dibujo y empezar siempre a dibujar cosas, ¿no? La carrera de arquitectura, pues yo estaba entre arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Entonces siempre fueron como mis tres carreras, ¿no? Pero al final yo me fui con arquitectura porque sentía yo que era imaginar algo y verlo hecho realidad en un edificio, en una casa, en una fachada, en un lugar. Pues yo decía que eso para mí era lo máximo de todas las cosas. Ahora ya comprendo que todo viene de la mano, obviamente. Desde el diseño gráfico en un restaurante,
puede ser más importante muchas veces que hasta la arquitectura. Depende de muchas cosas, ¿no? Obviamente depende de qué restaurante, depende si es delivery, si es físico, etcétera, ¿no? Pero todas las carreras de diseño son importantes y si se utilizan en una buena línea, puedes llegar a un proyecto muy potente. ¿Qué tan complicado fue? Digo, obviamente, ya estudiando la carrera te das una noción y todo, Sí, pero claro. de la escuela donde haces los proyectos que tú quieras y que te imaginas, Sí. a llevarlo a la realidad, ¿qué tan complicado fue ese paso? O bueno, para empezar, en tus primeros proyectos, no empezaste tú solo directamente. No sé si entraste primero, o cuál sería el paso ideal para una persona. ¿Entra primero a un despacho? ¿Te avientas tus proyectitos de manera independiente? Yo creo que, bueno, eso también es la línea del tiempo de cada quien, pero en mi caso, este, saliendo de la carrera, me ofrecieron un trabajo en Mérida de supervisar 150 obras de interés, 150 casas de interés social, perdón, y pues yo dije, de una vez, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas sí quería diseñar, sí quería proyectar, pero también quería saber lo que está dentro de la obra, cómo se maneja, los materiales, compras, los albañiles, cómo se trabaja con los albañiles, etcétera. Entonces, obviamente también esa es una parte súper interesante en el trabajo, porque pues es otro mundo al final de cuentas. Tú puedes diseñar en una oficina completamente y hay arquitectos que solo se dedican a diseñar, se enfocan completamente a eso y también es súper muy bueno porque se especializan totalmente en eso, pero nosotros tratamos de diseñar y construir al final de cuentas. ¿Por qué? Porque también si tú olvidas tu proyecto o lo haces y lo vendes y alguien más lo construye, a la otra persona que lo construye no es que lo quiera hacer mal, al final él no tiene ese mismo sentimiento que tienes tú al diseñar y pues cambios van a haber siempre. Hasta en obra nosotros cambiamos muchas cosas en obra. Diseñamos algo y en plano, en render, en todo se ve bien, pero cuando entras a un espacio, tal vez tienes un árbol en una esquina que no veías y que cuando ya subiste a la segunda planta ya lo ves y te lo quieres robar, digamos, dentro de tu mismo espacio, o la luz del sol entra de una manera que pues obviamente en renders eso no se ve tan real como en la vida real, ni lo sientes, porque también la arquitectura no nada más es de dibujar y de ver algo bonito, sino de sentir las cosas. Al final de cuentas, tú sientes cada espacio en una vivienda. Llegas y quieres pues, sentir en tu casa este descanso, que te sientas protegido, que tengas áreas privadas donde tú puedas estar solo, o sea, viendo una película, tomando un café, leyendo un libro, que estés con tu esposa o con tus hijos, de igual forma, cada área, y que cada área tenga su función, pero que a la vez cada área sea privada hasta cierto punto, pues. Entonces, al final de cuentas, sí es un rompecabezas gigante en el diseño, pero al final, como bien dijiste al principio, todo lleva una función y todo lleva un porqué, y es muy bueno estar pensando en cada cosa, porque cada espacio hay una decisión. O sea, ¿por qué doblo a la derecha? ¿Por qué voy de enfrente? ¿Por qué entro por el lado izquierdo? ¿Por qué la cochera está en medio? ¿Por qué puede estar del lado derecho? Entonces, todo eso tiene una función absoluta de todo. Y obviamente te puedes ir de 1.000 millones de formas. Una hoja en blanco es un lienzo en blanco que lo puedes hacer. Hoy dibujas una cosa, mañana dibujas otra cosa y mañana otra cosa. También los reglamentos de construcción son los que te marcan la pauta de qué vas a hacer. Tú no puedes hacer lo que quieras. También el presupuesto de un cliente es lo que también es una pauta muy importante. Antes nosotros teníamos obviamente lo vas aprendiendo y construyendo, ¿no? Pues sí, llegas, le haces un presupuesto al cliente, etcétera, vas haciendo el proyecto, pero luego pues resulta que si tú vas poniendo, pues se va haciendo una suma muy grande. Y luego el cliente te puede decir, oye, no puedo llegar a este punto. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Vas quitando. En lugar de desde el principio preguntar, ¿qué presupuesto tienes? Podemos trabajar, si son 5 pesos, esos 5 pesos hay que trabajarlos y maximizarlos de la mejor forma para que realmente, pues, el proyecto que vas a realizar se pueda ejecutar. Porque si tú haces un proyecto de 10 y solo tienen un presupuesto de 5, pues no se va a hacer. Entonces, todo eso va de la mano absolutamente. O sea, no. Y en la arquitectura, pues muchos arquitectos que conozco también piensan lo mismo en el sentido de que luego somos psicólogos, contadores, abogados, o sea, de todo, porque pues al final sí tiene que haber una relación de todo con el cliente, porque al final yo voy a diseñar una casa que es para ti. Yo no voy a vivir en tu casa.
me tiene que gustar, sí, pero al que le tiene que encantar es a ti. El que tiene que estar cómodo en la casa eres tú. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que ponerme de ese lado, pues, y de olvidarme que es mi proyecto, sí es mi proyecto, pero entregarlo, y tal vez ya nunca más voy a volver a ir a la casa, güey. Pero al final de cuentas, y tampoco quiero regresar por temas de problemas que puedan suceder. Al final, vicios ocultos siempre pueden haber por una u otra razón, pero pues al final hay que ir a arreglarlos y irse de la mejor manera, pues, o sea, no es ningún tema. Y bueno, te comentaba que me fui a Mérida a hacer 150 casas con una empresa. Ahí aprendí extremadamente de todo. A pesar de que no sean obras tan complicadas, por así decirlo, o visualmente. Ahí me di cuenta que cada casa es diferente. Ahí me di cuenta de que cada proyecto tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque la casa de 30 a 40 metros cuadrados de este lado, primero la hace un albañil a su ritmo, y de este lado hay otro albañil que trabaja de otra manera, y de la siguiente es otro albañil que trabaja de otra manera. Primero que nada. Segundo, la excavación o la cimentación. Tú excavas en Mérida y encuentras piedra. A veces llegabas a 20 centímetros, a veces a 40, a veces a 1 metro. Entonces depende de cómo está la topografía del lugar también para poder cimentar o para poder hacer un estudio. Entonces desde ahí ya también la casa empezaba a ser diferente, porque en esta excavabas en un día, digamos, y en esta en un día y medio. O sea, esas casas de interés social que vemos 20 juntas y que las vemos iguales, tienen su método de elaboración o de construcción cada una. El método constructivo es el mismo, pero digamos el proceso puede ser distinto, porque también en esas etapas, obviamente, ojalá hubiera muchísimas personas que construyan cada casa de una manera igual y ordenada. En esas 150 casas que teníamos, digamos que había gente que se dedicaba a hacer cimentación, había gente que se dedicaba a hacer solo block, pegar el block, y había gente que se dedicaba a colar las losas. Entonces, obviamente los eléctricos, etcétera, son como una materia aparte que va en cada casa saltando, ¿no? Pero pues al final de cuentas, cada casa tenía algo distinto. Nos tocó le dimos trabajo a un señor y a su hijo. Le dimos creo que 3 casas. Y pues ellos hicieron las 3 casas en el tiempo que pues era el trabajo, pues. Pero tal vez se llevaron más tiempo que los otros güeyes que eran 3 hermanos haciendo blocks. Terminaban la cimentación terminaban 5 cimentaciones y ellos llegaban un bloqueo, otro bloqueo al día siguiente, otro bloqueo, porque eran 5 güeyes dándole en chinga a esa parte. Obviamente como constructor te conviene ese tipo de trabajos, pero no puedes tener 5 familias de 5 hermanos iguales o sea, depende también de las personas, pues, de quién va a trabajar, de los albañiles, y al final pues ellos son una parte extremadamente importante en lo que hacemos, o sea, porque pues al final ellos son los que construyen con sus manos todo. Y supongo que esta mano de obra es de las más complicadas. Bueno, siempre escucho que es como que un tema, es un pedo ahí encontrar gente que trabaje en el tiempo que tú solicitas, que trabaje con la limpieza. Pues es que al final son personas. O sea, muchas veces no llegan los lunes, muchas veces faltan, piden préstamo, etcétera. Y a veces pues dices, o sea, obviamente es gente que vive también al día, o sea, tú no los puedes dejar a un lado, no los puedes decir, güey, no te voy a dar dinero. Al final tratas de ayudarlos, tampoco puedes ayudar a todos al mismo tiempo, pero tratas de ayudar siempre en la continuidad de los trabajos. Y al contrario, yo siempre estoy agradecido de todos los albañiles que he conocido, porque he aprendido. Obviamente también hemos tenido gente que pues, se ha querido pasar de lanza o que han robado y que hemos pues mandado por un tubo también, pues obviamente, ¿no? Pues, pero también es aprendizaje, porque también nos tocó una vez de que alguien que teníamos mucha confianza, pues nunca hubo pedo hasta en una obra que tuvimos, y empezó a robar como que cobre, pero él decía que era como pedacera, pues, o sea, que ya no se iba a usar, sí, pero tú le estás dando un ejemplo a los demás. Si tú me hubieras dicho, Arqui, me voy a llevar todo este cobre porque pues al final de cuentas ya no se va a utilizar, te digo, güey, sí, está bien, llévatelo. Tal vez, o tal vez no, véndenlo y lo repartimos para el pollo, lo que quieras. Pero si estás viendo que tú te estás llevando y los demás se están dando cuenta que tú te lo estás llevando y nadie te dice nada, pues todos los demás van a hacer lo mismo. Claro, entonces, a mi punto de vista, robar es robar. Robar es robar, exactamente. Por el punto que lo quieras ver, es robar. No es tuyo, es robo.
El robo, exacto. Y si le vas a sacar un provecho, pues obviamente hay una intención, o sea, de lo que estás haciendo. O sea, sabes lo que estás haciendo. Claro, sabes perfectamente. No se lo está llevando para limpiar el lugar. O sea, No, eso no está chido, pues. Exactamente. Entonces yo siempre trato de hablar eso con los trabajadores. Si les falta algo, digan, pero obviamente no. Pues no ser tampoco tan... o sea, hay un límite en todo, ¿no? Entonces, pues obviamente eso siempre está de la mano, ¿no? Hay que nivelarlo, Entonces, básicamente. hay que nivelarlo. Y obviamente el aprendizaje, yo digo que todos los días aprendo algo. O sea, no hay un día que no aprenda algo. No hay un cliente que no le agradezca. Obviamente también con los clientes, pues también va a haber discusiones, puede haber muchas cosas, pero nosotros siempre tratamos de llevar las cosas a como son, dar la cara, nunca irnos de un lado, al contrario, dar la cara hasta el final de los trabajos y se hacen y se realizan como deben de ser, pues, porque también el tiempo, pues la gente también luego quiere las cosas, y más con estos tiempos de ahorita que todo es como que todo lo quieren súper más rápido, pues, o sea, y las obras tienen un proceso, o sea, no te puedes saltar procesos tampoco, no puedes hacer una cimentación más rápida y que no funcione, porque al final es la base de toda tu casa. Entonces, eso ya no se ve nunca, jamás. Nunca lo vas a ver. Ahí se va a quedar enterrado. Y luego a veces piensa uno, están tardando mucho porque no ve nada construido, pero se está trabajando en Pero esa se está primera trabajando en que realmente tu soporte máximo de tu casa esté completamente bien. Es donde más acero tiene, más trabajo, más mano de obra, donde tal vez pues cuesta más esa parte y es donde menos se ve porque tú lo que quieres es que se vaya viendo hacia arriba en las cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, ahorita me comentas tú que diseñan, hacen la estructura, perdón, hacen todo el diseño, vaya en papel, en renders, pero también lo ejecutan. Uh-huh. Digamos que yo no conozco mucho del tema, pero en el entender algunos es como de, oye, el arquitecto le entrega al ingeniero civil Uh-huh. para que él ejecute. Bueno, ¿Qué? lo que hacemos nosotros, obviamente, ingeniero civil con nosotros tiene que, en cada proyecto tiene que ir de la mano igual, ¿no? Porque obviamente, pues nosotros nos podemos imaginar muchas cosas, pero pues no somos ingenieros civiles, o sea, somos arquitectos, tenemos ideas de cómo se puede soportar las cargas, qué tanta acero, etcétera, pero a veces pensamos de más el acero. Entonces, siempre todos los proyectos están en la mano de ingenieros civiles, de que se contrata para la estructura específicamente alguien de estructural, pues, o sea, y él son personas que tienen también firmas de director responsable de obra para que pues también el cliente esté seguro de lo que se está diseñando. ¿De a quién le ¿no? va a reclamar, güey? Sí, al final de cuentas sí es así. Si yo construyo lo que me diseñaron ellos al pie de la letra y eso se cae, primero, obviamente van a ir con nosotros. Y segundo, vamos a ver que todo esté bien y se va a ver que la ejecución de la obra estuvo bien, el proyecto estuvo bien, conforme están los planos y la firma, y ahí se van a dar cuenta que el que calculó mal es el ingeniero. Eso no nos ha pasado, pero al final de cuentas, ese sería como que la línea. El ingeniero te firma una carta responsiva que se llama director responsable de obra, que el ayuntamiento tiene que saber que, pues obviamente de que quién es y está sustentado, etcétera, etcétera. Pasa el ayuntamiento, lo revisan, tienen cartas, entonces eso le da también seguridad al cliente y seguridad a nosotros mismos como proyectistas, ¿no? Y como constructores. Tampoco agarramos muchísimas obras en el sentido porque no nos dedicamos específicamente a la obra, nos especificamos a diseñar y construir lo que diseñamos, ¿no? Entonces tratamos de llevar siempre pocas obras para poder ejecutarlas bien, exactamente. Ahora, vas, supervisas todas esas casas, aprendes todo ese proyecto, pero a fin de cuentas fue un proyecto en el que te contrataron. Sí, claro. ¿En qué momento decides tú, me voy a chutar mi primer proyecto? Regresándome de Mérida. Bueno, antes de Mérida sí tuve como un proyectito ahí muy sencillo, pero ya sabes, de esos que la tía, etcétera, ¿no? Pero pues algo muy sencillo. De ahí regresando de Mérida, pues yo dije, bueno, pues yo quiero trabajar por mi cuenta. Entonces, pues empecé a preguntar y de la nada llegaron 2, 3 proyectos, pero obviamente ¿cómo? o sea, preguntar,
o sea, dar nuestros servicios, ¿no? O sea, soy arquitecto, si necesitas algo, te ayudo. ¿Qué tan complicado es esa parte? Porque obviamente uno sale, pues no tiene experiencia, no tienes proyectos que mostrar. Sí, Y claro. obviamente estar hola, soy arquitecto, Bueno, esta parte. eso es algo que sí recomiendo mucho. En la carrera, sí tienes que hacer tus prácticas, sí tienes que ir a aprender. Si puedes ir a prácticas en obra, ve a prácticas en obra. Si puedes aprender AutoCAD, programas, Revit, todos los programas que sean para que te ayuden en la arquitectura, apréndelos bien antes de salir de la carrera, porque obviamente saliendo es una selva extrema que sales día a día a buscar trabajo y a buscar oportunidades. Y no nada más eres tú. Hay muchísima gente que está buscando esas mismas oportunidades. Entonces, al final de cuentas, sí debes desde la carrera, y no nos los dicen. O sea, en la carrera te enseñan y sales y a ver cómo te va. No, o sea, desde la carrera debe de haber una línea donde te digan, ya empieza a hacer tu portafolio, ordena tus renders de mejor manera. El maestro debería estar ya de la mano. Tal vez no en los principios, porque en los principios tienes que tal vez interactuar con tus compañeros, ver qué estilo te gusta, saber definirte como arquitecto, que nunca te defines, vas aprendiendo. Cada obra te va definiendo mejor, cada acabado te va saliendo mejor en cada proceso, en cada trabajo. Pero pues obviamente también es una línea de aprendizaje, pero desde antes de salir a trabajar ya deberías tener un poco estructurado para poder saber hacia dónde te diriges. Obviamente puede cambiar también. Puede ser que empieces en casas y luego te dediques solo a hacer restaurantes o negocios. Al final también está bien. Pero que sí te guste también, obviamente. Porque parte de lo que pues, me ha tocado es de que al final de cuentas sí, el arquitecto sí tiene que tener esa unión con el cliente en el sentido de que se entienda de una buena manera para que realmente el proyecto se realice como las dos partes Si quieren. no hay visiones similares, o sea, no sé si llamarlo visiones o estilos de personas para que entiendan el proyecto, porque a lo mejor una persona tiene, por ejemplo, tú eres rockero, ¿no? Sí. Y cuando te platiqué la idea de lo del restaurante, pues la captaste más rápido y todo, es como que, ok, ya más o menos capté lo Sí, que quieren. sí. Y eso pasa, y supongo que le pasa a mucha gente que cuando va con un arquitecto... Claro. que hace y le trata de explicar y le muestra y es que no y nunca llegan al punto. Pero eso pasa en todas las carreras y en todo, o sea, si tú vas al doctor hoy, no te gusta cómo te atendieron, te vas a otro doctor. Si vienes conmigo y no te gustó, pues te irías con otro arquitecto, o sea, eso va a pasar. Al final de cuentas también ese match también debe de existir. ¿Por qué? Porque tampoco vas a hacer un proyecto que nada más por terminarlo. También la pasión de un proyecto al inicio es importante, pero también el final debe ser importante. Y el final del proyecto es como vuelve al inicio para ya la operación, o sea, porque ya el proyecto se queda y ya el proyecto, si no estuvo bien hecho, empiezan a ver, oye, se choca el mesero, no sale el pedido como debe de ser. Eso es tu carta de recomendación, a fin de cuentas. Eso es carta de recomendación, pero si tú no tienes problemas en tu ejecución, en tu trabajo, es que realmente sí se hizo un buen trabajo. Pero si tenés, oye, falta esto, falta lo otro, no, nos faltó esto, se hizo mal esto. Lo bueno no se percibe tan fácil como lo malo. Exactamente. Lo malo, de 100 cosas buenas, una mala. Eso es lo que resalta. Dice. Y al final de cuentas tampoco puedes decir, pero hice 100 buenas y una mala. No, pues no. ¿Por qué no? Porque tu trabajo es hacer las 100 buenas o las 101 buenas. Entonces, al final de cuentas, eso también es un poco complicado, pero pues también la práctica y el tiempo y la experiencia pues te va dando pues formas de saber llegar con el cliente en ese sentido. Pues, que en el camino vas teniendo erros. Todo el tiempo, siempre hay errores. Nos regresa al primer punto, es como empiezas a ofrecerte como arquitecto y todo el pedo, y te aparecen unas personas y te dicen, pues ¿cómo fue esa primera parte? Yo te contrato, no voy a decir negocios ni nada, pero... tu primer proyecto independiente fue un negocio. Sí, fueron los dos primeros ¿Era proyectos. Rojo, azul? Los dos primeros proyectos fueron negocios y me acuerdo que cobré como 2,000 pesos, 2,500. La primera me dijo que estaba muy caro. Obviamente, 2,500 por el por un boceto, diseño, por un proyecto, un proyecto arquitectónico, distribuciones, etcétera. Y dije, güey, estoy trabajando 15 días, 2,500 pesos, pues... O sea, en ese entonces también 2,500 era mucho más que ahorita, ¿no?
pero al final de cuentas tampoco era tanto. O sea, y el segundo, no nos los pagó. O sea, dijo, no, es que no hay dinero. Y sí hicieron el proyecto. Ah, ok, o sea, no hay dinero, les diste toda la base, pero no te pagaron. Y no nos pagaron y el error fue entregar eso, ¿no? Entonces, pues también desde ahí empiezas a darte cuenta que la gente, pues tampoco te puedes dejar en ese sentido. Pues tienes que trabajar, pero también tienes que estar asegurado tú. O sea, tienes que hacer tus medidas para que realmente, pues no te salten o no te dejen el trabajo. Y también es válido llegar a un punto de decir, bueno, ya no quiero seguir trabajando contigo, me voy con otra persona, también es válido, pero también la base de las cosas es la comunicación, pues. Si un cliente con el arquitecto, la comunicación es lineal y es flexible y se entienden perfectamente, pues si te quedas sin dinero, puedes decirlo. Oye, me quedé sin dinero, tuve un tema, pero al final de cuentas también hay formas de modificar y solventar esas cosas, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo de esos dos clientes y desde eso pues me marcó muchas cosas porque dije, no puedo darme el proyecto completo sin terminarla, sin finiquitar, digamos, y también tengo que valorar mi trabajo, porque si me dicen que no está caro y ahorita todavía sigue uno de los que me dijo que estaba caro todavía sigue igualito, tal vez ya necesita una remodelación, obviamente, ¿no? Pero significa que sí le funcionó. Sí, Entonces, claro. y también algo muy importante, si tú vas a invertir en un proyecto, ese proyecto, como no es tangible realmente, porque no lo ves hecho, tú crees que no vale tanto, pues. O sea, el cliente no cree que no, pero realmente pues es el corazón del proyecto, Que pues. realmente es... El corazón de todo el trabajo. ¿Por qué? Porque gracias a ese proyecto vas a saber cuánto te va a costar, vas a saber el tiempo que va a llevar, vas a saber cómo va a funcionar tu negocio o tu casa, vas a saber cómo vas a vivir, vas a saber si tu inmueble va a ser más económico o menos, depende de la orientación del sol. Si pones una ventana aquí y todo el sol te pega directamente, vas a estar lleno de cortinas. ¿Para qué quieres tener la cortina si no, para qué quieres una ventana? Mejor pon tal vez un baño, un closet donde no tienes la necesidad de abrir una ventana o estar en un espacio que no hay problema, ¿no? Entonces todo, desde ese punto, todo tiene que ser planeado al final de cuentas. La gente en términos de comprar servicios le cuesta mucho trabajo porque lo que no es tangible o cuando Sí, le entregas algo que puede ser digital es como de, puta, no, sienten que no vale mucho. sí, y no saben el proceso diario de eso. O sea, estoy haciendo una casa donde pues obviamente dibujo a mano, dibujo en el AutoCAD, hago el 3D y pongo renders, pero me compré un blog con- y de 20 hojas creo que es, y llevo como 17 hojas de dibujo. O sea, 17 hojas de dibujos de muchas zonificaciones para ver cuál me gusta más y cuál me va gustando. Pero bueno, también cada quien trabaja como quiere, o sea, diferente. A mí me gusta tal vez explorar muchas cosas y unificar el final. Otros desde la primera dicen, yo ya tengo bien claro esto, que también me ha pasado. O sea, también he tenido trabajos de que ya tengo bien claro esto y de esta forma es como quiero que quede. Nada más lo vas puliendo para que las áreas se vean todavía mejores y funcionen mejor y todo. Pero ya tienes tú una base sólida desde el inicio, ¿no? Y otros proyectos cambian 180 grados por completo. O sea, vas de una forma verde y luego termina siendo azul. Entonces, todo puede ir cambiando, pero siempre con comunicación y en base a lo que realmente se va a elaborar, Y pues. el objetivo que busca Y el el cliente. objetivo que busque el cliente. Ahorita que dices la parte justamente del que se les hace caro o barato, bueno, no Ujú. creo que nadie te diga que está muy barato, No me acuerdo, creo que no. no creo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo cotizas un proyecto? Es decir, yo en mi entender yo diría, ah, ok, ¿cuánto vale mi hora? Y yo en este proyecto me tardo aproximadamente tantas horas. Es lo que yo asumiría, ¿no? Sí, Ahorita vamos a entrar el tema de tus costos fijos en tu empresa, porque a fin de cuentas dentro sí, de tu despacho tienes gente y hay gastos fijos. sí. Pero, ¿cómo empiezas a establecerte, cómo empiezas a establecer precios de tus Mira, proyectos? en proyectos sí hay un tabulador del Colegio de Arquitectos. Un tabulador entre 80, 100, 200 pesos, me parece, el metro cuadrado de diseño. Pero también depende qué tipo de proyecto vas a realizar. O sea, no es lo mismo.
Tal vez, o sea, hablamos de casas de interés social. Nosotros hicimos ahorita un prototipo de una casa de interés social donde sí le metimos mucho trabajo porque al final de cuentas son pocos metros cuadrados y que todos funcionen y que sea fácil la obra también en construcción. Entonces ese proyecto no puede costar tampoco tan barato porque lleva muchos procesos y mucha investigación para poder llegar a que todas esas casas se vuelvan baratas, digamos, ¿sí me explico? Entonces depende mucho de cada proyecto, depende también la inversión final, pero ya hay un tabulador más o menos. O sea, nosotros tenemos un tabulador donde decimos de 50 a 150 metros es tanto, de 150 a 250 es tanto, de 250 para arriba ya es otro tipo de precios. Pero debe de haber un tiempo estimado al que le dedicas al proyecto. O sea, me imagino que tú te pones un tiempo de... Cada proyecto tiene que tardar máximo, no sé, un mes. Un mes, 2 meses, depende que sea también. Si es algo muy pequeño, pues tal vez sí un mes. Si es algo de 250 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, pues tal vez sí lleva 3 meses. ¿Cuál sería lo recomendable? O sea, yo estoy estudiando la carrera de arquitectura y quiero empezar a cobrar mis primeros proyectos. Me cayó uno. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para valorarlos? Quizás yo pensaría, ok, pues ¿sabes qué? Pues yo, si son 20 metros cuadrados, me tengo que tardar 15 días. Porque a fin de cuentas, si me tardo 40 días... te resulta. Voy a cobrar lo mismo. También es algo muy importante porque también tú tienes que ponerte un precio por día. Por día, o sea, ¿cuánto cuesta tu trabajo? Si vas a ver una remodelación y le explicas cosas, esa hora o esas 2 horas, ¿cuánto le debes de cobrar a tu cliente? Entonces, al final, si yo cobro un trabajo, pues yo sé que en este mes, ese trabajo es lo que me tiene que solventar, pues, una fracción de los gastos diarios de la empresa, ¿no? Pero por eso también se busca tener más trabajos, porque pues por un trabajo tal vez, si pudieras solventar con un trabajo todo, pues tal vez tendría que costar más caro y tendrías que estar súper mega enfocado solo en un trabajo y pues también luego eso no te ayuda tampoco a crecer en ciertas... No puedes depender de un solo cliente, no puedes depender de un solo cliente, es como en un restaurante, llegan a diferentes horas cada gente, si nada más llegara a 1 hora 10 personas y todo lo demás tienes vacío, pero realmente tal vez no cumplirías con la renta, ni con el pago de los insumos, ni con el pago del personal. Entonces, al final sí tienes que ir, sí tienes que tener varios trabajos. Obviamente yo quisiera nada más dedicarme a 3, 4 y súper mega bien en todos, etcétera, etcétera, pero también tienes que agarrar otros tipos de trabajo para poder seguir solventando el día a día, tu bolillo, ¿no? Dirían por ahí. Ajá, o sea, tienes que vender tu bolillo para mantener la... Sí, es el de la empresa y de que todos estemos, pues, bien. Al final de cuentas también es algo que tenemos, mi socio Jorge y yo, de que obviamente pensamos mucho en nosotros, pero siempre pensamos mucho en nuestros trabajadores y colaboradores, pues. O sea, son parte importante de nosotros en el trabajo y nunca les quedamos mal, pues. No, y aparte es una actividad que a mi punto de vista, tu colaborador y tú y todo, para hacer un proyecto, tienes que estar bien anímicamente. O sea, claro. Tienes que tener buena actitud, alegre o contento o tranquilo o en paz. Claro, porque si no están cómodos, no va a fluir la creatividad para llevar este proyecto. Yo la neta, antes de conformar la empresa que tenemos, pues yo trabajaba en mi compu, trabajaba en la casa, trabajaba en el depa, toda la semana me iba a un lugar diferente a trabajar. Me gustaba porque tal vez conoces espacialmente muchos lugares, pero al final de cuentas, pues obviamente es mucho más gasto que tener un punto fijo. Pero trabajaba yo a mi ritmo, digamos. Me sigue gustando eso en el sentido de que cada de nosotros trabaja a su ritmo, obviamente cumpliendo cada semana lo que se acuerda, ¿no? Si tú llegas a las 10 de la mañana al trabajo, pero te vas a las 5 o 6 porque quieres, está bien. Si tú quieres ir a un concierto el fin de semana, pues puedes ir. O sea, ¿por qué te voy a decir, güey, no vayas? Pues no te puedo hacer eso, porque al ser creativos necesitamos inspiración, güey. Y todo eso nos ayuda a que nuestra cabeza esté inspirada en todo momento, pues. En viajar, en conciertos, en comer rico, en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues parte de lo que yo he aprendido en el camino, pues somos parte de todos, pues. O sea,
no hay una exigencia de que tienen que ser, cuando sí hay una necesidad de entregar algo en esa semana sí tenemos que llegar tanto, cumplir todo y necesitamos terminar hasta que acabe, pues. Pero pues generalmente se va avanzando muy bien los trabajos, porque ya no los dividimos muy bien. Entonces, pues al final de cuentas sí es muy importante eso. No, tu colaborador tiene que estar cómodo. Y no nada más el que trabaja en la oficina, tu albañil. ¿Por qué? Porque también pega más rápido el blog, lo termina más rápido, no sé, o sea, todo pues. Pero es un pedo mantener contenta a toda la gente. Sí, eso no se puede, tampoco. Pero al final de cuentas también es el pedo de ellos estar contentos, ¿no? Si no les gusta nuestro trabajo, no les gusta estar con nosotros, pues se pueden ir, no hay problema. Cada quien es libre de estar donde quiera. Sí, se trata de que estén bien, no estarlos apapachando. No, exacto. Estar bien, no apapachar. Igual a la Arquidiana, por ejemplo, que trabaja también con nosotros, pues ella trabaja sus proyectos aparte. Eso tampoco yo no se lo puedo negar. Al contrario, yo también quiero que haga trabajos ella, que crezca como arquitecta independiente también. Y ahorita tenemos a otras dos chavas que también ella las está orientando mucho. Y también quisiera que crecieran y aprendieran y hicieran sus trabajos propios, Sí. pues. O Sí, sea, no quieres que se jubilen ahí contigo, pues. no, O sea, al la contrario, intención es pues. que sea una plataforma para ellas, pues. Claro, exactamente. ¿Cómo? Y si luego podemos hacer proyectos en conjunto también, Ah, pues claro. o sea, al final Yo creo que eso es chido. Esto es así, pues, porque el crecimiento se va llevando, se va haciendo, pues, o sea, y eso es lo que está chingón, como dices tú, o sea, ¿por qué? Porque sí, en nuestra carrera sí hay mucho ego, hay mucho celo, hay muchas cosas ahí. Yo me lo he quitado, pues. Yo he dicho, no, esto no tiene sentido. Yo he querido colaborar con varias personas, he colaborado con otros amigos, muy buenos arquitectos, y aprendes también cómo trabajan ellos, y tú les aportas también muchas cosas. Entonces eso es Sí hay mucho algo recelo. muy Yo bueno. sí lo he notado que... Digo, en varias carreras. Sí, en todas las carreras. Pero ¿no? acá hay mucho recelo y pues ni sabes... O sea, ¿cómo puedes saber quién sí está bien y quién no? Porque a fin de cuentas cada quien tiene sus justificaciones. Sus justificaciones, exactamente. Y su proceso es distinto. También tal vez tuvieron 2 citas con el cliente y el cliente le dijo, sí, está bien. Y pues ya no siguieron estirando la línea y lo entregaron. No, o a lo mejor yo como cliente me fui de viaje y regresé, ya tengo otra idea. Y también eso pasa. O sea, es que son muchas cosas. También obviamente ahorita con la tecnología y con la facilidad de encontrar ejemplos por todos lados, pues tu cabeza va cambiando y scrolleando, quiero azul, quiero verde, quiero naranja, quiero café. Entonces eso tampoco te ayuda tanto. No, ya haces un pinche Lego todo ahí. Exactamente, debes de buscar llevar una misma línea, pensar realmente en lo que tienes que hacer, lo que quieres tú y también ser consciente de eso, pues. O sea, al final sí tienes que ser muy consciente de lo que quieres, pues. Y eso nosotros también al principio hacemos un cuestionario, le entregamos un cuestionario en temas de viviendas. Tenemos un cuestionario de cuántos usuarios se van a usar, van a realizar si tienes muchas visitas, cuántos metros cuadrados, cuántas casas, o sea, todo bien establecido para que tú también te des cuenta de lo que quieres. Porque al final de cuentas, luego la gente no sabe lo que quiere. No. Y entonces ahí va, y ahí te vas dando cuenta, oye, sí, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ya también de nuestro lado, con todo lo que tú me diste, ya nosotros le tenemos que meter el plus o los detalles extras que lo que no nos pidieron lo hagamos, pues. O sea, el remate visual de algo que todos los días entras a tu casa y ves algo que te emociona o te gusta, eso tal vez tú no me lo pides directamente, pero tal vez yo sí lo tengo que hacer de cierta forma. Ese plus hace que resaltes mucho tú como arquitecto en el proyecto porque, este güey es bueno. O sea, no solamente hizo lo que yo le pedí, sino lo mejoró, básicamente. Exactamente. ¿Cómo te fue en tu primer proyecto? O sea, no el proyecto del diseño, el primer que hiciste y ejecutaste. Bueno, ese también es otra historia un poquito de terror. No llores. No, estábamos empezando, saliendo de la carrera, 24 años, algo así más o menos. Y estábamos Carlos y Jorge y yo trabajando juntos. Luego nos separamos, luego regresamos y ahorita nada más estamos Jorge y yo porque Carlos falleció el año pasado. Pero al principio, pues nosotros confiamos en la gente también, pues. Y al final tienes que confiar. Entonces, como cliente, ese cliente nos quedó debiendo, pues, como 300 varos más IVA.
Entonces, pues obviamente 24 años saliendo de la carrera, debías proveedores, etcétera, desapareció el cliente, muchos problemas, pues. Pero también entendimos muchas cosas también. ¿La obra se quedó a la mitad? No, se terminó. La obra se terminó. Nos faltó pagar el finiquito y varios proveedores, ¿no? Entonces, ahí, pues de 24 años dijimos, güey, ¿qué pedo? Yo estaba diciendo, ya me voy a ir a hacer otra cosa, ya no quiero ser arquitecto, güey. Pero al final, yo creo que lo tomamos de otra forma, lo agarramos de una mejor manera y seguimos trabajando. Hicimos una casa muy bonita. ¿Se quedaron con esa deuda ustedes? Sí, nos las quedamos, fuimos pagándolo, pero también era parte de nuestras ganancias, ¿no? Entonces al final ya no ganamos, porque también el error fue de que no agarrar tanto desde el principio, sino agarrar, no irnos pagando al principio, guardarlo al final, cosa que tampoco está bien. Ok, o sea, ese es un buen tip. Tú tienes que ir ganando en cada semana. ¿Por qué? Porque tu trabajo es semanal. Bueno, en el caso de la arquitectura, las rayas se pagan semanales, en la obra, etcétera. Entonces, nosotros estamos acostumbrados como a pagar semanal. Entonces, cada semana se debes de recibir un sueldo significativo de cada trabajo. Si tienes 10 trabajos, pues un porcentaje como sueldo porque le estás dedicando tiempo a ese trabajo. Y al final, ya tu utilidad. Y tu utilidad ya en este momento, antes era, vamos todos y nos los gastamos, ¿no? Pero ahorita... No, ahorita es que le vamos a invertir a este lado, que le invertimos a este lado, que hacemos de este lado, la oficina necesita esto, etcétera, etcétera. Que es un poquito la madurez financiera realmente. Porque exactamente. Eso sí es un buen tip y que yo creo que no lo sé, pero estoy casi seguro que a mucha gente le ha pasado eso de que ejecuta y ya al final como que lo último que pagan ya es mi ganancia y les puede pasar lo que te pasó a ti. Pues. Sí, y la empresa cierra o algo pasa, o sea, hasta en cualquier dependencia, pues pueden pasar o te pagan en un año. Y ya no trabaja. O sea, ya si te pagan al año, ya es como que... ¿Y eso fue con tu primer proyecto? La primera obra grande, que fue un restaurante. Ok, sin decir nombres. Obra grande, sin decir nombres. Bueno, te entrega eso, te quedas con la deudota de esa cantidad de dinero. ¿Con qué? ¿Con puro proveedor? ¿Proveedor y mano de obra? No era todo lo de los proveedores. Era un porcentaje mínimo, digamos, para los proveedores, pero además era ganancia de nosotros. Okay. Entonces, si todo lo que trabajamos no lo ganamos, pues fue como que trabajar de a gratis. Entonces, también nos dimos cuenta de eso. Hay que cobrar semanalmente nuestros honorarios o nuestro sueldo. Y al final la utilidad se tiene que repartir dependiendo a qué espacio, qué área quieres que se vaya repartiendo. Y listo, pues. O sea, al final es un orden, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tienes que... Y realmente siempre tiene que haber una estructura. O sea, es difícil salir de la carrera y decir, ya tengo mi estructura completa porque no tienes experiencia. Pero sí es bueno tratar de meterse a una empresa a trabajar un tiempo o realmente empezar desde la carrera en una empresa para salir ya con bases específicas para poder trabajar independiente y poner tu despacho. O sea, a mí me costaba mucho trabajo decir, voy a poner mi despacho porque si no tengo trabajos continuos, ¿cómo lo voy a pagar a mi gente? Y ese era como un miedo que al final está mal, porque si vas a tener trabajo continuo y lo vas a entregar y lo vas a hacer bien y vas a avanzar, pues vas a tener para pagarle a la gente. Entonces vas a crecer tú y van a crecer las personas que estén contigo. Que digo, a fin de cuentas, tener un despacho no te da más trabajo. ¿Cómo rompes esa barrera de decir, ok, digo, por poner un ejemplo, cada quien piensa diferente, pero decir, cuando yo ya tengo una constancia de 3 meses con 2 proyectos mensuales, ya pongo mi despacho, ¿no? Porque ya eso me daría una ganancia. ¿Lo pensaste de esa manera? ¿Nada más lo pusiste y ahí conforme van saliendo? Lo fuimos, pues no fue como que fuera saliendo. Tal vez sí estábamos buscando en qué especializarnos. Nos gusta mucho el área de restaurantes y el área de vivienda. Es lo que más hemos hecho, restaurantes y vivienda, casas propias, etcétera. Entonces, esos son los 2 caminos que más llevamos, pero pues obviamente lo fuimos aprendiendo también en ese sentido. ¿Por qué? Porque son 2 cosas totalmente distintas. Como dueño de un negocio, tú quieres que te quede bonito, pero tampoco puedes pensar nada más en ti. Tienes que pensar en el cliente, que le guste al cliente. Y acá, pues al final de cuentas, sí es para ti, porque es tu casa, es tu refugio, es tu lugar seguro, etcétera, ¿no? Entonces son 2 lugares diferentes que desde el principio ya sabes que son 2 temas distintos, ¿no? Entonces,
pues nosotros, para llegar a ser una oficina también, pues yo trabajé por mi cuenta, me fui a estudiar a Madrid, la maestría. Jorge se fue a vivir a Nueva York un rato. Entonces, pues, pero siempre hubo como comunicación. Entonces, cuando regresa, le digo, güey, vámonos a Carmen. Me invitaron a hacer un rodicio. Le dije, y me dijo, vámonos. Y nos fuimos ahí un año a hacer un rodicio. Porque yo ya había trabajado con Grupo Rodicio antes. Y ya desde ahí empezamos a trabajar juntos otra vez, buscando dónde poner la oficina. No queríamos una casa para que no fuera tan grande y meterle mucho dinero, porque no queríamos que se sintiera un espacio luego muy vacío. Entonces estábamos buscando un local que estuviera bonito, no encontrábamos porque tampoco hay mucha oferta en la ciudad que digas, güey, en esta zona, en este espacio. Entonces, y pues abrieron una plaza ahí en Paseo Tabasco y yo la estuve viendo siempre, la veía, pasaba mucho por ahí. Y dije, ahí lo vamos a poner. Y ahí dijimos, vamos a poner la oficina. Y ya pusimos la oficina ahí. Pero sí fue como un proceso de que pues trabajábamos independiente. Se fue él. Carlos también trabajaba independiente. Y ya después dijimos, güey, vamos a trabajar ya juntos y formalizar el trabajo. Porque pues eso es lo que nos va a dar ya otro tipo de proyectos, pues. Sí, no estarlo llevando solo en la recomendación, etcétera. Que ha sido muy buena la recomendación. Ha sido una constante con el trabajo, de que nos han contactado mucho por recomendación o por trabajos que han visto de nosotros y dicen, oye, ¿quién lo hizo? Ellos. Ok. Y ya nos contactan. Pero sí influye, o sea, sí influye el hecho de que llegues a un despacho y si ves bonito el despacho, es como de, ok. Sí, diseña más o menos. O sea, entonces... y también nosotros pues generalmente tratamos de que pues invitarlos si estamos en una obra, vamos a la obra para que vean cómo se está realizando, etcétera. Y pues todos los procesos son muy, muy, muy buenos, porque también en la obra, si estás muy desordenado y tienes basura por todos lados, tampoco se ve bien la obra. Entonces es un constante limpieza. Entonces, al llegar con un cliente y ve todo limpio, bien ordenado, pues hasta dice, no, o sea, porque lo sientes de otra forma, pues. Es lo que hablamos al principio de que luego no es tangible. Eso que sientes al llegar a un espacio que te gusta o que tiene otra atmósfera, pues es donde dices, güey, si trabajan bien o si me gusta lo que están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que también tratamos de buscar nosotros. Ahora, metiéndonos en tema de lana. Uh-huh. Si lo pudiéramos dividir por porcentaje, yo entiendo que hay un tabulador, ¿no? Que te da una base de. Pero si tú cobras 5,000 y si tú lo haces solito en tu casa, pues te quedan 5,000, pero si lo haces en un despacho, pues obviamente se divide esta parte con rentas y todo. Si lo quisiéramos desglosar, ¿cuál es más o menos la utilidad promedio de cada proyecto? O sea, es decir, 20%, 10%, 15%. Debe ser, está entre el 15 y el 20%. De proyecto, sin ejecutar. Digamos que más o menos sí. Y también de ejecutarlo. O sea, es muy poco. Si tú te vas con un 10%, realmente está muy limitado porque también tienes mucha responsabilidad. Nosotros tenemos mucha responsabilidad de que quede como debe de ser. Entonces, el 20% ya puedes fallar unas 2, 3 cosas, arreglar o mejorar cosas y puede estar en ese mismo 20%. Y pues realmente ya es una utilidad y si sale algo mal, pues de ahí mismo le rascas tantito. Se rasca y se arregla, pues exactamente. Eso no es para el cliente, al contrario. También nosotros tenemos nuestra responsabilidad y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí, generalmente debe ser el 20%. Eso es lo que debería ser, el deber ser. Hay gente que cobra 30, hay gente que cobra 15. Nosotros hemos cobrado 15, 20. Es lo que más cobramos nosotros en cada proyecto. Más o menos es el rango de ganancia. Es el rango. ¿Qué tan complicado es? Pero generalmente, también, como te decía, todo lleva un proceso. Nosotros no nos gusta trabajar por metro cuadrado, por ejemplo. Nosotros trabajamos por un catálogo de conceptos de qué cosa te vamos a hacer, qué trabajos vamos a realizar. Entonces, qué lámpara te vamos a poner, qué piso se va a hacer, etcétera, cómo se va a poner, etcétera. Entonces, sacamos, digamos, es un resumen completo de todos los trabajos que se van a realizar. Obviamente, cada cliente luego abre la hoja y se va hasta el total. Pero ya teniendo cada concepto te vas dando cuenta que, pues, obviamente suman y llegan a un punto, ¿no? Entonces,
pues generalmente sí hacemos un catálogo de conceptos de todos los trabajos. Que es básicamente justificar el... Que justifica, obviamente, el porcentaje. Que Exactamente. es lo que decíamos hace rato, que la gente puede percibirlo muy caro, muy barato, que no creo que pase muy barato, pero... No. O bueno, sí, pero no te lo dicen. O sea, ajá, puede ser. Pero... De hecho, creo que sí, hace un poco me dijeron que estaba muy barato un trabajo que hicimos. Y dije, bueno. Ya después de hacerlo. Ya después de hacerlo. Sí, porque así tonto es. no es. Sí, tontos no son. Pero bueno, está bien. Al final de cuentas, porque tal vez a esas personas le cobraron mucho más otros trabajos. Que tal vez no llegó a un punto bueno. Entonces... Sí. Entonces, pues sí es A lo mejor no es que estés barato, está justo porque los otros güeyes estaban más caros. Exacto. Exacto. Ahora, o tal vez lo haces de otra forma. Es que, pues al final, sí, cada quien tiene una forma distinta. Nosotros hemos hecho, pues con lo que estamos trabajando ahorita, pues ya viste que habíamos hecho otros proyectos. Y sí, son completamente diferentes. Y a veces uno como cliente es como de, ya le pagué a este güey y no me gustó. Ya ni pedo, o sea, es como de, más lana, ¿no? Pero ¿cómo llegas a ese punto de... Ya habíamos dicho de que obviamente tienes que tener un match con el cliente. Eso es un hecho. Pero, ¿con qué frecuencia se cae ese proyecto? O sea, que diga, ¿sabes qué? De plano no nos entendimos, cabrón. O sea... No, ha pasado muy poco. O sea, ha pasado muy poco. Hay muchos proyectos que siempre tratamos de llevarlos, o sea, de la mejor manera hasta el final, pues. Ha pasado muy poco en el sentido de que se caigan. El año pasado sí pasó uno, pero porque tuvo un problema el cliente de dinero y pues la obra está parada. Pero pues hay continuidad todavía, pues, o sea, se va a continuar al final de cuentas, pero esa es la flexibilidad y esa es la comunicación que debe de existir también. Si de la nada se desaparece el cliente porque pues ya no tiene dinero y ya o se lo gastó en otra cosa, pues cómo se queda uno como proveedor, o sea, porque pues también hay una fila de gente que se ha trabajado, entonces pues se solventan esos pagos, te quedas hasta un punto, te finiquitas las cosas y pues esperas al tiempo que vaya y ahí funciona lo que decías, el tema de irte pagando, porque como puede pasar eso y dices, puta, ya me queda media hora y no gané nada, pues tampoco tiene caso. Claro, no. Siempre tiene que haber ganancia, siempre tiene que haber ganancia. Porque tú estás trabajando. Ese es un valor que sí todos tenemos que tener, pues. O sea, porque también nosotros como arquitectos, pues, queremos ayudar también. Pero todos quieren ayudar. Y al final de cuentas, el valor de cada cosa es distinta. Entonces, pues, ayudando es trabajando bien. Y pues ayudando a que se acabe el proyecto de buena manera, pues. Como digo, en todos los negocios por lo regular lo que haces es, a ver, somos socios, yo me voy a encargar de la operativa, tú de las finanzas, tú de conseguir clientes, ¿no? Va. En un despacho, ¿cómo funciona? Porque tú tienes socios. Sí. ¿Cómo funciona esa parte si son personas que hacen lo mismo, por así decirlo? Bueno, con Jorge nos hemos dividido muy bien desde el principio. Él se dedica más al tema operativo en la ejecución de obra y yo me dedico más al tema de tener clientes y hacer los proyectos. Y también obviamente voy a obras para pues ver cómo va avanzando en todo el tema, pero pues él está más enfocado en esos trabajos y yo estoy más enfocado en la oficina, digamos. Entonces, pues no podemos hacer todo. Por eso también la división de ese trabajo de esa manera. Porque si yo me dedicara absolutamente a todo, no podría. O sea, al final de cuentas no se puede. Entonces, muchas empresas solo diseñan, pero ya tienen a su constructor definido, digamos. Entonces, siempre van con ellos porque ya saben cómo trabajan ellos y siempre hacen la obra bonita y muy buena porque tienen una muy buena relación con él. Entonces, es lo mismo en este punto, nada más que dentro de la misma empresa. Él se dedica a hacer la obra y nosotros nos dedicamos a hacer los proyectos. Entonces, pues vamos de la mano todo el tiempo, pues. ¿Cómo se dividiría, si lo ponemos en tareas, cómo divides todas las actividades que se hace en un despacho? O sea, porque ahorita me dijiste, yo me enfoco más en la captación de clientes y el diseño y este cuate en ejecución. No sé qué otras áreas hay. Pues ejecución, precios,
catálogo de conceptos, presupuestos, obviamente ya en el proceso buscar materiales, eso se hace en conjunto, ideas se hacen en conjunto, o sea... Te hacen su briefing para... Ajá, se hace el brief, todo lo que se tiene, o sea, al final es un proceso, pero pues a veces hay cosas que yo ya no toco con él porque pues ya sé que lo hace de una forma y ya sé cómo queda, que no tiene nada de malo volver a revisar obviamente, y así como él también puede revisarnos nuestros puntos y siempre hay como una comunicación, cada trabajo, digamos, hasta un grupo de WhatsApp hay, en el sentido de que cada quien tiene, si estamos trabajando en la obra tal, pues esta obra tiene su archivo completo de todos los gastos, cada uno desde el día uno, desde el café uno hasta el último trabajo, el último bulto de cemento que llegó a la obra, todo está bien anotado, bien estipulado. Yo también llevo también esa misma lista, porque pues la tenemos en Drive y nos compartimos las cosas, pero realmente sí tenemos muchas tareas divididas, porque si no existiera eso, sí estaría más complicado ese tema, pues. O sea, sí sería un poquito más complicado. Al final de cuentas, como queremos trabajar diseño y construcción, pues digamos que está dividido el estudio en dos, más o menos dividido en dos, donde él se dedica más a la construcción y yo me dedico más a los proyectos. Que dice que se enfoca más que nada en tema de restaurantes y viviendas. Uh-huh. ¿Cuál te gusta más? Es que son muy diferentes. La vivienda, pues como te decía, se tiene que sentir algo muy distinto en el sentido de que pues es pues es personal, es para una familia, pues. O sea, que también puede haber vivienda colectiva, que puede haber departamentos, etcétera, ¿no? Entonces tienes que pensar en familias. En un restaurante, pues tal vez puedes volverte un poquito más loco, pues. O sea, puedes hacer cosas más locas en el sentido de que pues cada área tiene que tener un diseño distinto. Tal vez en una casa también puede ser muy loca si quieres, pero Tiene que cumplir la función de una casa. La función de una casa, exactamente. A mí realmente las dos me gustan mucho. O sea, me apasionan mucho las dos. Entonces... En margen de ganancias es similar. Pues sí, es similar. Es similar. Obviamente depende del tope de cada proyecto, cada presupuesto, pero sí es similar. Nosotros buscamos que ahorrarle al cliente, pero que nosotros ganemos lo que nos corresponde, pues. ¿Cuál es, aparte de la que te quedaron debiendo, qué otra historia de terror tienes por ahí? Pues siempre hay cosas, o sea, en el transcurso de la obra también obviamente los clientes se pueden desesperar porque por lo mismo que comentamos al principio de que no se ve avance en ciertos procesos y pues luego hay fricción y cosas así, pero pues generalmente lo único donde nos quedaron debiendo así feo fue ese trabajo. De ahí en fuera... Que fue el primero, básicamente. Fue el primero, entre el primero y segundo, porque en ese mismo lapso hicimos una quinta. La quinta quedó muy bien, etcétera. Pero sí, en esos dos, la verdad, terror así no hemos tenido otro. ¿No? Se han perdido proyectos, sí. Tal vez el cliente ya no quiere hacer algo y se olvida o desaparece, pero no ha sido de terror de que nos queden debiendo. Al contrario, yo creo que casi todos hemos terminado. Independientemente de... Eso ya me quedó claro de que no vuelves a dejar tus ganancias para el final. Pero ¿qué otras cosas no harías o recomendarías a alguien que está empezando que no debería hacer? O sea, esos errorcitos que dices, puta, me costaron muy caro. Sí, bueno, yo creo que empezar siempre tienes que empaparte de mucha información y la práctica, o sea, y sin miedo. O sea, es que el miedo de que no me le va a gustar mi diseño a alguien es el peor enemigo que puedes tener. Porque ese diseño lo vas a pulir y lo vas a mejorar y lo vas a hacer de mejor manera. O sea, y al final de cuentas, siempre tienes que llevar la línea correcta en el sentido de que tienes que hacer las cosas bien. O sea, no es tan difícil los pasos, digamos. Diseñar, proyecto arquitectónico o anteproyecto y proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es la base de toda la obra, o sea, es donde están todas las ingenierías. Entonces, esos procesos no te los puedes saltar, no puedes creer que no va a haber problema. Siempre puede haber algo si no lo haces correctamente. Entonces, yo creo que tratar de colaborar, tratar de
trabajar de diversas formas, pero siempre de la mano con las ingenierías, pues, o sea, porque pues eso es lo que te da la fuerza de la casa al final de cuentas. Tú proyectas muy bien, pero ¿cómo lo vas a ejecutar? Tienes que tener un esqueleto, todo ese esqueleto, las venas, la energía, los cables, todo eso, pues al final es parte de un todo que tienes que ir unificando con muchas personas. Cuando armas un proyecto, vas revisando los materiales que vas a usar. Digo, a lo mejor ya a mí se me ocurrió este tipo de puerta y no sé qué, y me inventé algo y resulta que no existe, no puedo encontrar el pinche material por ningún lado. Sí, se tiene que revisar. Obviamente también nosotros utilizamos materiales de otras ciudades, o sea, pero porque aquí tampoco es tan extenso la casa de materiales. Ahorita ya, obviamente, ya hay más formas de poder encontrar materiales. Hicimos una fachada en Ruiz Cortines con una lámina microperforada que compramos en Guadalajara, un ejemplo. Que aquí no te la venden. Tú vas a la Ferre o a otro negocio de que vende acero y no vende ese tipo de láminas. Entonces, pues obviamente tú lo que tratas es de buscar que sea distinto lo que estás haciendo a los demás. Si usamos la misma lámina galvanizada que están utilizando en muchos lados, no es crítica, nada más es como un punto. Sí, pero no te vas a diferenciar, básicamente. No te diferencias. O sí te puedes diferenciar haciendo un proyecto bueno. Pero también, como te comentaba al principio, somos tercos también los arquitectos. Queremos meternos en otros rollos, aprender de otras formas, aprender de otros materiales, saber cómo se van a trabajar, etcétera, etcétera. Y todo eso implica otros procesos. ¿Y ese costo de aprendizaje no ha pasado de que pruebas algo y te dices, puta, no salió como quería o no funcionó este material como quería? Pues sí, puede pasar, pero generalmente, pues por eso también están los renders. O sea, los renders sí te dan una muy buena idea de lo que va a pasar, pero pues obviamente en la realidad el render se queda en 4 y el 10 es el final, pues, o sea, es una diferencia abismal de cosas, pues. Entonces, realmente en materiales no recuerdo, al contrario, es bueno estar explorando y si no te gusta, lo vuelves a hacer de otra forma, pues, o sea, no hay problema, o sea, y si generalmente te imaginas algo y queda chido, pues. ¿Qué tanto te ha ayudado ahorita la inteligencia artificial para la arquitectura? Bueno, obviamente al principio como que la gente, cuando platicábamos, pues, nos sacábamos de onda, decíamos, güey, ya la gente va a hacer nada más poner un clic y eso, y realmente no. Al final es otra herramienta de trabajo, es otra herramienta muy poderosa que nos puede ayudar mucho a nosotros, arquitectos o diseñadores en general, obviamente sin pedirle que te haga el trabajo. Tú tienes que guiarlo. O sea, si tú haces un bosquejo o haces una distribución de cierta forma, pues puedes decirle, mejórame o sea, no mejórame, sino dame claridad o ponme materiales, etcétera, pero ya con una base que tú estás haciendo. Entonces, si tú le pides, quiero una casa en Hawái, te va a hacer una casa como las que están en Hawái, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo la construyes? ¿Sabes cómo está el suelo? Tienes que hacer todas las ingenierías, etcétera. Al final es una herramienta más, así como cuando salió AutoCAD, que la gente dibujaba a mano con escuadra, regla T, etcétera. Pues la gente también dijo, no manches, yo quiero seguir dibujando a mano y ahora ya con la computadora puedes dibujar más rápido. Pues sí, dibujas más rápido, tal vez. Pero al final es una herramienta que te ayuda a generar más cosas y más procesos. Todos son herramientas y entre mejor uses las herramientas, llegas a un proceso, pues yo creo que mucho mejor, ¿no? Sí, siempre. Que no te va a quitar el trabajo. Le va a quitar el trabajo a las personas que no quieran apoyarse de esas nuevas tecnologías, pues. Sí, básicamente. De hecho, mi socio igual comentó algo así, justamente el tema de que la inteligencia artificial le va a quitar trabajo, pero como que a los programadores que siempre estén ahí tipeando. Sí, porque porque te lo ahorra. Sí, pero ese ahorro son cosas que yo le digo talacha. Hay talachas que te quitan tiempo realmente, que no las quieres hacer, pero ya sabes cómo van a hacerse. Entonces, tal vez esas talachas son las que debes de buscar que te ayuden la inteligencia artificial. Y tienes que también buscar crecer. Si te quedas en esa parte, es como de, pues ya ahí me quedo. No, y seguramente en 5 años esto va a ser una locura extrema, pues. Entonces... Sí, y ahorita ya está súper Si ya está súper pro, en 5 años, ¿cómo va a estar? Entonces, si tú te esperas a los 5 años a trabajarlo,
pues obviamente vas a quedar rezagado hasta cierto claro. punto. No es de que te vayan a hacer los trabajos, no, eso no va a pasar. El que llegue y le dice a ChatGPT, quiero que me hagas esta casa, te hace una casa. Ah, sí, pero... Pero te hace una cosa que tal vez ni la puedes hacer, ni la puedes construir, o estás en un clima. Si tienes que especificarle, y al especificarle todo con tus prompts, lo que quieras, al final estás diseñando. Quiero una casa que tenga la orientación norte-sur, porque la fachada quiero que sea sólida, con el material tal, que las ventanas sean de esta forma, no quiero que se vean, quiero que... O sea, tú le estás dando una, pues una lista de cosas más una planta que ya dibujaste o que diseñaste o un 3D que ya hiciste, la base o el concepto y todo, y tal vez ya con todo lo que tú le estás especificando, más todo lo que ya se realizó, pues ya te da el paso que te ibas a tardar 2 días más en hacer. Pero ya en un día, en 1 hora, 2 horas, ya terminaste más rápido. Y eso es acortar tiempos que pues al final de cuentas también te ayudan a ti como empresa para poder empezar a ejecutarlo. Porque también un proyecto no puede ser infinito, pues los proyectos deben de tener tiempos y deben de tener un tiempo límite de ejecución para poderlos realizar. O sea, si no, pues todo nunca va a haber un fin, pues, o sea, el reglamento de construcción o tiene que existe para algo también. Entonces, también los tiempos de una ejecución de un proyecto también existen para algo. O sea, tampoco puedes creer que porque es un proyecto y te lo vas a llevar tranquilo. No. Hay que trabajarlo y moldearlo. Va a haber cosas que queden pendientes, pero tal vez en la ejecución de la obra ya terminas de cuajarlo, digamos. ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué ambición tienes ahorita en crecimiento en el tema de arquitectura y tú como empresa? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo 2 casas, un restaurante y en obra y en proyecto, bueno, también una cafetería. Esa está pausada este mes, pero en febrero, pero en marzo la vamos a retomar, de lleno. Y pues sí tenemos varios proyectos en puerto, o sea, tenemos varios restaurantes, tenemos otras viviendas, tenemos remodelaciones. Pues nosotros queremos seguir creciendo, queremos hacer cosas innovadoras, fachadas innovadoras, lugares que se identifiquen con lo que estamos trabajando, que la gente realmente sí, o sea, se dé cuenta que es la arquitectura que estamos haciendo nosotros, ayudar también pues las empresas a cambiar su forma, y también pues la ciudad, para nosotros la ciudad es súper importante, o sea, es nosotros somos muy responsables también en eso. ¿Crees O que tienen sea, ahorita que dijiste de que te reconozcan, tienen algún estilo sí tenemos estilo. que cuiden, que digan, ¿sabes qué? Nuestro sello siempre va a ser esto, en cada proyecto Sí, esto. nosotros, bueno, en vivienda siempre tenemos que la iluminación, no es artificial generalmente. Sí, la artificial es parte importante, pero la iluminación natural para nosotros es súper importante. Siempre tiene que ser una casa iluminada en todos los sentidos, bien orientada, que energéticamente funcione. ¿Por qué? Porque pues si estás bien orientado, aquí hay unos calores impresionantes. Nosotros hemos hecho ventanales donde todo el año no se siente el calor, porque está bien orientada, porque está cubierta de cierta forma para que al final funcione. Y que nosotros nos gusta hacer que los clientes sientan su casa de una manera distinta. Entonces, eso es como que el sello que nosotros traemos. Nos gusta mucho el concreto, el brutalismo, lo industrial, pero también trabajamos contemporáneo. O sea, y pues en restaurantes sí es muy variado. El estilo Lo arquitectónico que del se necesite. restaurante sí varía mucho, porque al final de cuentas cada restaurante o cada local comercial es totalmente diferente. Yo he hecho con esta hamburguesería que estamos haciendo o diseñando, sería digamos la tercera, y los 3 han sido totalmente distintos en el sentido desde el proceso de trabajo, cafeterías, o sea, todo lo que se ha realizado siempre es distinto, y yo no agarro, o sea, obviamente bases siempre tenemos las mismas bases que tenemos, sabemos cómo diseñamos, los espacios mínimos que debemos utilizar, los recorridos, la función, pero todos los trabajos en cuanto a comensales, locales, restaurantes, todos son diferentes, porque la forma de producirlos, la forma del lugar es totalmente distinta, el espacio del local es totalmente distinto, la cocina son totalmente distintos, el cliente es totalmente distinto, el cliente al que quiere llegar es totalmente distinto. Entonces todo siempre se trabaja desde cero, digamos. Y esa parte que, por ejemplo, cuando estabas haciendo nuestro proyecto,
sí me gustó el hecho de que pensaras en la operativa del negocio y no solamente en que se viera bonito. Y Sí, yo creo que eso... de hecho ustedes llegaron para que se viera bonito. Ajá. Y cuando estábamos trabajando, pues nos dimos cuenta que habían 2, 3 cosillas que podríamos mejorar en ese sentido, porque al final es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que se te ve bonito y por dentro siga habiendo o sea, no hay un desmadre, pero me refiero a que en términos generales, o sea, que haya un desmadre y que no funcionen salgan tarde los alimentos, salgan fríos, Y el recorrido del el trabajador. recorrido del trabajador, etcétera, etcétera. Entonces todo eso al final se influye al final de cuando ya la gente se está comiendo Sí, claro. sus alimentos, pues. Entonces siempre es El cliente nota el caos. O sea, el cliente nota el caos que hay en ese desorden. Y si siempre está bien tarda. estructurado... No sé qué. O sea, siempre el cliente es muy, muy especial, ¿no? Siempre en esos casos. Entonces, más en tema de restaurantes. En tema de restaurantes. Ah, no, me refiero al cliente en restaurantes. O sea, el que va a sentarse a comer algo siempre es muy especial. Entonces, como debe ser, pues está pagando, ¿no? Pero pues también pues uno, si tienes bien planeado todos esos espacios, pues le das mucho más comodidad al cliente y Se ve reflejado se en, ve en reflejado. dinero, en tiempo, en Vuelve todo. más seguido, Así es. repite más, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es muy importante. Pero sí, o sea, nosotros lo que nos enfocamos mucho es primero en función, que funcione bien, y de ahí empezamos a hacerlo que se vea bonito, digamos. Eso nos importa mucho, el estilo arquitectónico, tratamos de usar mucho concreto, trabajamos industrial, pero también trabajamos mucho contemporáneo. Son los tres más o menos que siempre Agarran la misma el rama estilo. que hacemos, el estilo, pero en proyectos de restaurantes, ahí sí nos metemos al proyecto de otra manera porque pues un restaurante, si es japonés, sería japonés. Si es cafetería, No, infinidad y de puedes hacer cafeterías. el estilo que es, o sea, es japonés, pero se Sí, pero ve... puede ser japonés mexa, güey. O sea, Ajá. digamos, o sea, comida japonesa mexa. O sea, que no sé. Sí, Entonces, al final, ya es el estilo y el concepto que se da, que también es algo que hemos aprendido, que siempre el concepto, me refiero a esos restaurantes, el concepto siempre tiene que existir, es la pauta de todos los trabajos, ¿no? El concepto que le vayas a dar a tu proyecto, pero en un restaurante tu concepto, tu diseño gráfico, tu marketing, a qué clientes quieres llegar, cómo quieres llegar, qué tipo de producto quieres vender, todo eso está antes de a la arquitectura realmente, pues. ¿Por qué? Porque haces un restaurante muy bonito, pero no si tienes no, concepto, si no y por empata eso, con el... y por eso luego también hay muchos negocios que no saltan. Yo también entiendo el tema de que pues a veces se hace un trabajo, se abre sin planificar nada y vas el día a día a ver cómo va jalando y jala y quitas y pones y vuelves. Pero realmente si te das un poco más de tiempo en empezar planeando, esta pérdida de tiempo que luego cree la gente que te lleva a una línea mucho más fácil en el recorrido. Y no avanzas y topes. Al contrario, planificas desde el principio, encuentras un concepto sólido y en eso ya empiezas con el proyecto como debe de ser. Pues al final de cuentas es un todo, pues. O Pues sí. sea, ¿Algo que quieras agregar? Porque ya parece que no, pero ya llevamos... ¿Ves? Ya se durmió todo el equipo. ya está. Eh, yo la verdad te agradezco. Obviamente estas pláticas se dan. Tú y yo hablamos, Sí, sí. nos vamos de largo, pero pues obviamente ya tendremos otro chance de hablar. A lo mejor Sí, sí, sí. invitamos a tu socio o vienen los Sí, dos. vienen. Presentamos Sí el antes y el pueden después venir. del Exactamente. proyecto. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo. Alguien que te quiera contactar, ¿cómo te puede contactar? No sé si tienes... Bueno, nuestras redes sociales está Darkside, dos guiones bajos. Y ahí dice todo lo que trabajamos, nuestro contacto, y tenemos ahí los trabajos subidos. Nos falta subir más trabajos porque también los tenemos un poquito olvidados, un poquito olvidadas las redes, pero sí estamos trabajando en eso ya también para poder llegar a más gente. Y pues al final de cuentas la arquitectura es una carrera muy bonita en el sentido de que
pues creas espacios y sueños de mucha gente, pues. Entonces, todos los días es aprendizaje, todos los días es un proyecto distinto que puede llegar a ti y trabajar de la mejor manera para que pues se realice como debe de ser. Ok. Bueno, pues yo la verdad te agradezco mucho esta parte, este tiempo, que a fin de cuentas nos vamos a seguir viendo. De hecho, ahorita nos vamos a trabajar también. Y me da gusto haberte, haber coincidido contigo. Además, es un profesional realmente. O sea, de lo poco que llevamos trabajando, me gusta el estilo que maneja, la vibra que manejan, sentir que uno se entiende con lo que están haciendo, las referencias que me dio, en este caso, mis socios para llegar a ti, el tema de, ok, los trabajos que ha hecho. La verdad te deseo muchísimo éxito, todo lo que vayas a manifestar o lo que quieras, los proyectos que tengas en puerta, que se logren. Y pues bueno, realmente espero que esta plática les sirva a alguno que otro arquitecto. Con uno o dos que les sirva, estamos del otro satisfechos. Lado. Y obviamente ir tratando de hacer este espacio lo más constante posible. Si tú quieres, esta es tu casa, cuando quieras volver a retomar este espacio para algo, mostrar algo, o con tu socio, lo que quieran sin ningún problema, aquí eres bienvenido, son bienvenidos, para aportar información que le pueda servir a otra persona. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es justamente que ese poco de gente a la que le llegue, o mucha gente que le llegue, que ahorita la verdad es que nos está yendo bastante bien en temas de alcance, le sirva de algo, le aporte algo, y en diferentes áreas. A mí me gusta mucho ver podcasts y siempre aprendes algo de alguien. Y quiero que este experiencias. Así es. Y quiero que este espacio sea justamente para eso, porque creo que le puedes aprender a todo mundo algo, tanto bueno como malo. Claro. Entonces, son experiencias que luego ves también y que dices, oye, eso también me pasó a mí, o también, o sea, no nada, o sea, luego uno cree que estás en una línea y son muchas similitudes en otros lugares, entonces pues vas aprendiendo y también les pasan cosas a la gente, el albañil que llega borracho. Ayer vi un video donde uno dijo, no, pues el albañil que puso este ladrillo le quedó muy bien, pero el lunes y martes llegó borracho y no trabajó, pero pues lo tuve que aguantar para que... Y al final son cosas que pasan, que no es como lo que decimos de consentirlos, pero pues al final luego pues... Ni modo, pues, o sea, y al final el resultado quedó excelente. Entonces, sí, y son cosas que te ayudan a cómo madre lo resuelvo. Y esos tipsitos te ayudan a entender, a visualizarlo un poquito diferente y a abrirte. Aunque sean 5 segundos que tú dices, mira. Claro. Sí, la resolución siempre es buscar cómo resolver las cosas. Yo creo que eso es parte del arquitecto, de la arquitectura. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y ahí nos estamos viendo para la próxima semana. Ya estás. Gracias, hasta luego. Gracias.